Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban admirados de las palabras que les decía Simeón. Él los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Nos dice el apóstol San Pablo en la primera lectura de la carta a los Corintios: les recuerdo el Evangelio. Y quisiera que hoy pudiésemos reflexionar sobre esta expresión, que ya de por sí es muy sugestiva. Nos hace bien en todo momento de nuestra vida recordar el Evangelio. Recordemos que el Evangelio, la palabra Evangelio, pues significa buena nueva, buena noticia. Y a veces a lo largo de nuestra vida cristiana, pues nos vamos acostumbrando a la rutina de nuestros actos de piedad, nos vamos acostumbrando a nuestra relación con Dios y vamos perdiendo de vista la novedad precisamente de la vida, la novedad del Evangelio, la novedad de la palabra de Dios. Y hoy por eso San Pablo recuerda a esta comunidad de Corinto: les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará. ¿Y qué significa también recordar el Evangelio? No solamente darnos cuenta de esa novedad del Evangelio, sino del contenido propio del Evangelio, que no es otra cosa sino la vida de Cristo. Jesús a sus discípulos les dice: vean que yo hago nuevas todas las cosas. Por medio de Cristo adquirimos nosotros una vida nueva, nueva en todos los sentidos, nueva en su forma de presentarse, nueva en su forma de vivirse. Esa es la vida que nosotros hemos adquirido en el bautismo, una vida nueva, que no debe de perder esa novedad nuestra vida. ¿Cómo es que vivimos entonces la vida que poseemos? ¿Con rutina? ¿Con decepción? ¿Con desilusión? ¿O precisamente con esta novedad? Las cosas nuevas siempre tienen una característica: el aroma. Inclusive decimos huele a nuevo. Las cosas nuevas tienen un aroma pues peculiar. Y esto nos recuerda a nosotros también que la vida que tenemos pues tiene que ser vivida bajo esa tónica, bajo la novedad, bajo lo nuevo. Porque también debemos nosotros oler a nuevo, es decir, el olor de Cristo, que es lo nuevo. Vean que yo hago nuevas todas las cosas. Y algo que debe ser vivido también bajo esta realidad de lo nuevo es la realidad del dolor, la realidad del sufrimiento. Saber que el dolor y el sufrimiento forma parte de nuestra vida.
El seguimiento de Cristo lleva consigo el dolor y el sufrimiento, porque cuando Jesús nos dice, el que quiera seguirme, dice que tome su cruz. Que tome su cruz. Y ya la cruz, pues representa, aparte de la salvación, aparte de la redención, representa el dolor y el sufrimiento. Entonces nuestra vida no puede estar desencarnada del dolor y del sufrimiento. Y a veces es cierto que quisiéramos una vida sin dolor ni sufrimiento, pero evitar el dolor y el sufrimiento es renunciar a Cristo, es renunciar a nuestra cruz, es renunciar a la salvación. Nuestra naturaleza humana instintivamente pues trata de huir del dolor, del sufrimiento, pero nuestra fe, nuestra vida cristiana nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a buscar el dolor y el sufrimiento. ¿Sí? Y es buscar precisamente ese dolor y ese sufrimiento que se convierte para nosotros en un acto redentor, en un acto salvador, como el de Cristo. En su momento Jesús también quiso como huir del dolor y del sufrimiento, pero después toma la firme determinación, nos dice el Evangelio de San Juan, toma la firme determinación de entrar a Jerusalén, allí donde va a encontrarse con el dolor, el sufrimiento y la muerte. Pero en su momento trata de alejarse de esas situaciones. Y es normal que también nosotros tratemos de alejarnos del dolor y del sufrimiento. Pero cuando comprendemos que ese dolor y ese sufrimiento se convierten para nosotros en un acto de salvación, entonces no huimos, sino al contrario, vamos hacia Él. A ejemplo de Cristo, a ejemplo de María, que también comparte el dolor de su Hijo, el dolor de la cruz. María, por eso la celebramos hoy en este día, a Nuestra Señora de los Dolores, porque el sufrimiento de María viene a ser para nosotros un ejemplo de cómo hay que vivir en medio del dolor y del sufrimiento. No huye. María no huye como huyeron los apóstoles. María va y acompaña a Jesús en su sufrimiento, en su dolor. Y el sufrimiento de Cristo es el sufrimiento de María, el sufrimiento del Hijo es el sufrimiento de la Madre. Y hay una sintonía entonces en el sufrimiento de Cristo, en el sufrimiento de María. Y ella no huye del sufrimiento, está en medio del sufrimiento. De antemano María se ha preparado para esos momentos de sufrimiento, para esos de dolor, para esos momentos de dolor. Y la preparación de María pues de alguna manera es anunciada hoy en el Evangelio, ¿no? Con las profecías de Simeón. Y a ti una espada te atravesará el alma. Y el Evangelio mismo nos dice que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. María nos enseña entonces a prepararnos también para el dolor y el sufrimiento. Hay que prepararse para sufrir, porque nuestra vida está llena de sufrimientos, está llena de dolores. Y hay que prepararnos para sufrir. Y la pregunta que hoy podemos hacernos es: ¿cómo me preparo para sufrir? ¿Y cómo hay que prepararse para sufrir? Bueno, pues a ejemplo de María, que guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Una forma de prepararnos entonces para sufrir es por medio de la oración, por medio de la reflexión, la meditación.
porque la oración no solamente nos fortalece en el momento presente, sino que la oración se prolonga a lo largo de toda nuestra vida. Y quien no hace oración, cuando llegue el sufrimiento y el dolor, se va a desesperar, va a renegar y va a repudiar el sufrimiento. Pero quien hace oración, pues sí, le dolerá el sufrimiento, pero lo abrazará con esa actitud con que lo abrazó Cristo, con que lo abrazó María, con el amor. Porque solamente con amor es digno de sufrir. Solamente con amor se es digno de dolerse. Porque el amor entonces nos lleva a tener la actitud correcta en medio del sufrimiento. Pero hay que orar, y la oración nos prepara para esos momentos. Otra manera de prepararnos para sufrir es hacer nuestro el dolor y el sufrimiento de los demás. Es decir, no ser indiferentes ante el dolor y el sufrimiento de los otros, sino hacerlo nuestro, más aún, compartir con los demás sus dolores, sus sufrimientos y sus padecimientos. En estos días, una compañera de la secundaria, pues cayó enferma así, repentinamente. Ella pues tiene mi misma edad, ya está casada, tiene hijos, y repentinamente cae enferma de una enfermedad que pues no se sabe todavía cuál es la causa. Y una compañera nos ponía en el grupo, ¿no?, que pues hay que irla a visitar, pero primero nos platicó todo el cuadro de enfermedad, de dolor que vive esta compañera. Y entonces varios comenzaron a poner en el grupo: yo no me atrevo a ir, yo puedo cooperarte con dinero para ayudarle, pero yo no me atrevo a ir a visitarle. Así comentaron varios compañeros, ¿no? Al ver el cuadro en el que se encontraba, dijeron: yo no me atrevo. Esa fue la expresión: yo no me atrevo. Digo esto porque a veces en nuestra vida, ante el dolor, ante el sufrimiento de los demás, también solemos usar esas expresiones de no me atrevo. Yo no me atrevo a ir a admirar a una persona postrada, a una persona enferma, a una persona doliente. Y entonces, pues de alguna manera nos estamos privando nosotros de una preparación para cuando nos llegue el momento también a nosotros de sufrir, cuando nos llegue el momento de padecer el dolor. Compartir el dolor y el sufrimiento con los demás nos lleva a prepararnos también a nosotros para nuestros dolores, para nuestros sufrimientos. Y es que a veces podemos ser indiferentes ante el dolor y el sufrimiento de los demás. Esas expresiones que parecen pías, pero no tienen nada de pías, sino están cargadas de soberbia y de egoísmo. Cuando vemos a una persona enferma y decimos: doy gracias a Dios porque yo no estoy enfermo o enferma como es esa persona. Eso es falta de sensibilidad. Sino es ponernos precisamente en el lugar del que sufre y entonces acompañar al otro en su dolor y en su sufrimiento, aunque nos horroriza ver el dolor y el sufrimiento. Es algo que no nos gusta, es cierto, naturalmente es algo que no nos gusta, ni verlo, ni mucho menos padecerlo. Pero es la manera en que nos mostramos cercanos al dolor y al sufrimiento de Cristo. Decía
el Papa Francisco en una ocasión, que cuando atendemos a un enfermo, cuando estamos cerca de un enfermo, estamos tocando la carne, el cuerpo de Cristo en el enfermo, en el que padece. Y entonces también nosotros huimos muchas veces como huyeron los apóstoles por el miedo, porque nos causa miedo el sufrimiento, y huimos de toda realidad que sea dolor, que sea sufrimiento, y huimos de aquellos que están padeciendo y que están sufriendo. Y por un lado sí decimos, bueno, yo apoyo de otra manera, pero no, yo no quiero ir porque no soporto. Bueno, pues ojalá que de veras, por nuestro amor a Cristo, por nuestro amor a los demás, seamos capaces de ser sensibles y de estar en medio de aquellos que sufren, porque eso nos va a preparar para sufrir. Y es una realidad que no podemos evitar muchas veces, el dolor y el sufrimiento. A veces cuando menos lo esperamos, llegan esos momentos de sufrimiento en la vida, esos momentos de dolor, y no los podemos evitar. ¿Qué hay que hacer entonces? Prepararme, porque van a llegar esos momentos. Tal vez ahora no haya algún dolor, algún sufrimiento en mi vida, pero no solamente están esos dolores y sufrimientos físicos, sino también esos sufrimientos y dolores a nivel moral. Sufrimos y nos dolemos por las situaciones que vive nuestro mundo, que vive nuestro país, por la situación de un familiar, por la situación de una persona. Son los sufrimientos morales, que no son físicos, pero son morales. ¿Por qué? Porque se sienten en nuestra vida, se sienten en nosotros, en nuestro interior. El corazón se nos apachurra, decimos, al saber una situación que se vive en la familia, a nuestro alrededor, en la sociedad, en el mundo. Y vivimos así muchas veces, ¿no? Con el corazón apachurrado, con el corazón lleno de sufrimiento, lleno de dolor. Y es algo a veces que no podemos explicar, que no podemos descifrar. Pues la Virgen María, queridos hermanos, nos enseña a prepararnos para esos momentos. ¿Cómo es que María tuvo el valor? ¿Cómo es que María soportó, aguantó ver a su hijo muriendo, padeciendo en la cruz? Bien sabemos, ¿no?, por la experiencia y por la ciencia, que toda muerte, en el caso de las mujeres, por ejemplo, dicen, la muerte de un papá o de una mamá, pues es superable, duele mucho, pero es superable. Pero la muerte de un hijo, te marca. Y eso está demostrado por la experiencia y por la ciencia, que cuando los papás ven morir a un hijo, es el dolor más fuerte que pueden experimentar, que no es la misma intensidad con la que se siente morir a un papá, a la mamá, a un hermano, a un amigo, que cuando se siente el dolor por la muerte de un hijo. Entonces, ¿qué valor o cómo fue que María soporta el dolor de la muerte de su hijo? Por esta preparación, por interiorizar, por orar, por meditar en su interior continuamente lo que le iba sucediendo, lo que le iba pasando. Y claro, también por mostrarse solidaria, empática, compasiva con el dolor y el sufrimiento de los demás. Lo mismo de Jesús. Esa compasión que Jesús mostraba a los demás,
Escuchamos antier, sí, antier, el Evangelio, no, antier no, fue el martes, el Evangelio de que Jesús va entrando a una población y por otro lado vienen saliendo a enterrar, una mujer viuda viene saliendo a enterrar a su hijo. Y Jesús se conmueve ante esa escena y le devuelve la vida al hijo de esa viuda. Se conmueve, esa compasión entonces que Jesús manifiesta, ya de alguna manera le va preparando también para el momento cruento de la cruz, para ese momento de sufrimiento en la cruz. Mostrar compasión, solidarizarnos con el dolor ajeno, entonces nos lleva también a estar preparados para el momento en que nosotros tengamos que sufrir, para el momento en que nosotros tengamos que padecer. Quedémonos con estas dos cosas. Hay que prepararse para sufrir. Es algo de lo cual no podemos evitar, es parte de nuestra vida y más aún, es un camino seguro también para ir más deprisa hacia Dios. Dios permitió el sufrimiento de su propio Hijo. Dios permitió el sufrimiento a muchos hombres y mujeres que hoy reconocemos como santos. Los llevó por el camino del dolor y del sufrimiento para asemejarlos a Él. Pues ese es el camino por el que tenemos que andar, y es un camino vía corta para acercarnos a Dios, para llegar a Dios. Pienso en personas, por ejemplo, que a lo largo de su vida, pues llevaron una vida desapegada de Dios, una vida de desenfreno, y que en los últimos años o en los últimos meses o días de su vida en este mundo, el Señor se acerca a ellos por medio de la enfermedad y enfermedades dolorosas. Pues son caminos de vía corta que les lleva a estas personas, después de llevar una vida tan ligera, tan desapegada de Dios, en los últimos años o en los últimos meses o días de su vida, por medio de esa enfermedad, por medio de esos dolores, llegan rápido al encuentro con Dios. Esos son los ejemplos cuando Jesús nos dice que los últimos serán los primeros. Esas personas se convierten en los primeros en llegar, aunque llevaron una vida pues de pecado, de espaldas a Dios, pero en los últimos momentos de su vida, por la enfermedad muchas veces dolorosa, alcanzan la gloria de Dios. Entonces, el sufrimiento, hermanos, también es el camino de encuentro con Dios. Por medio del sufrimiento de Cristo, Él nos ha reconciliado con el Padre. Pues no le tengamos miedo al sufrimiento, porque Cristo y María han sufrido. Y sepamos que el sufrimiento es vía corta para encontrarnos con Dios. Preparémonos para esos momentos de sufrimiento y de dolor con mucha oración y mostrándonos compasivos, solidarios con el sufrimiento de los demás. Que no nos horroricemos del sufrimiento y que sepamos siempre tender la mano a todo aquel que sufre. Ahí está nuestra escuela, ahí está nuestra preparación. Que así sea.